Quiero decirle, querido Guillermo, que compartimos plenamente sus preocupaciones en las discusiones de la creación de la Alianza del Pacífico y todo lo que hemos venido haciendo desde ese momento. Todo está dirigido a integrarnos en forma mucho más profunda, y todo el sector financiero ha sido prioridad para nosotros, entre ellos el papel de los fondos de pensiones. Por eso también nos preocupa mucho lo que sucedió en el Perú. Esperamos que sea temporal. Creo eso va a contrapelo de lo que hemos querido hacer. Lo mencionaba el doctor Montenegro, lo que se necesita ahí es mucha más flexibilidad para que los fondos puedan invertir en los 4 países como si fueran sus propios países, y hacia allá estamos encaminados. Y también nos preocupa lo que sucedió en El Salvador, o lo que se pretende que suceda en El Salvador. Yo hablé personalmente con el presidente, le expliqué por qué eso era a la larga muy, muy inconveniente. Colombia tiene fondos de pensiones allá, hay inversiones colombianas, eso es un cambio de reglas de juego que va a contrapelo también de lo que le conviene a El Salvador y nos conviene a todos, de manera que en eso estamos totalmente sintonizados. Señor presidente del Consejo Directivo de Asofondos, Alcides Vargas y apreciados integrantes del Consejo, señor superintendente financiero Gerardo Hernández, nuestro querido embajador de Colombia en el Reino Unido, Néstor Osorio, señor gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay, señores funcionarios y funcionarios del gobierno, presidente de la AFP Protección, Mauricio Toro, senador Antonio Navarro, y los representantes a la Cámara Rafael Parao y Silvio Carrasquilla, señores comandantes regionales de la policía, brigadier general Carlos Rodríguez y coronel Víctor Hugo Gómez. Quiero felicitarlos, general. Esta mañana 39 extorsionistas fueron identificados y capturados, 29 de ellos fuera de las cárceles porque 10 estaban extorsionando desde las cárceles. Pero usted sabe el compromiso que tenemos para luchar contra la extorsión. Y al señor coronel Víctor Hugo Gómez también lo felicito porque esta mañana capturaron 10 miembros del clan Úsuga. Todas las semanas estamos no podemos bajar la guardia, hay que perseverar ahí. Señor presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, señores representantes de las entidades de control financiero, panelistas, conferencistas, un saludo muy especial al Premio Nobel de Economía, don Thomas Sargent, y bienvenido a nuestro país, qué bueno tenerlo aquí. Un saludo también a los presidentes y gerentes de las asociaciones gremiales, a las compañías de seguros, a las bancas de inversión, a los presidentes de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, a doña Cecilia López, exministra y querida amiga, a todos los medios de comunicación. Yo tenía un discurso preparado de antemano, un poco largo, pero viendo la presencia del profesor Tom Sargent aquí, he decidido que ese discurso se los dejo para que lo lean o se duerman con él esta noche, y más bien hablar sobre temas que creo que son de mayor interés y de mucha actualidad. Sobre todo que el profesor Sargent, nuestro querido Premio Nobel de Economía, es un experto en la teoría de las expectativas racionales, de las
certidumbres, los beneficios de las certidumbres, los problemas de las incertidumbres, el optimismo, el pesimismo. Pero antes de referirme a eso, simplemente para su tranquilidad, doctor Montenegro, quería también hacer referencia a algo que usted hizo y que usted dijo. La reforma tributaria, esa es una certidumbre, viene la reforma tributaria. Que vamos a discutirla con el sector privado es otra certidumbre. Es una discusión que queremos tener para que sea estructural, para que realmente corrija problemas que se han venido acumulando a través de muchísimos años. Yo fui ministro de Hacienda, durante mi ministerio se aprobaron 3 reformas tributarias, pero todas eran tapando huecos, todas eran corrigiendo el problema del año entrante, del año siguiente, y eso lo que ha generado es una colcha de retazos acumulado por error tras error o equivocación tras equivocación, y hoy tenemos un sistema muy ineficiente y muy injusto. Por eso quiero darle la certidumbre de que vamos a aprobar una reforma este año, la necesitamos aprobar, y vamos a tener compartimos plenamente los principios que están contenidos en el informe de la Comisión de Expertos. El sistema tiene que ser progresivo, tiene que ser equitativo, tiene que ser simple y tiene que ser eficiente. Lo que estamos haciendo es acabando de hacer los cálculos que el propio informe de la Comisión dejó para lo último, para saber exactamente cuál es el impacto de cada una de las propuestas. Las estamos comparando con el resto de las propuestas que hemos recibido de diferentes entidades, del BID, de la OCDE y de otros estudios que se han hecho sobre el sistema tributario colombiano. Queremos realmente tener una muy buena reforma que realmente sea estructural y lo cierto es que esa reforma debe estar aprobada cuando termine la sesión del Congreso este año, o sea, para que entre en vigor el año entrante. Usted mencionaba la necesidad de facilitar más las inversiones de los fondos en diferentes actividades, entre ellas usted mencionó las concesiones de cuarta generación. Eso es algo que nosotros estamos igual o más interesados que ustedes, ya se han convertido en una importantísima fuente de financiación y vamos a seguir concertando con ustedes la forma para que puedan hacer esas inversiones que al mismo tiempo protejan a los pensionados, protejan los activos y ese sano equilibrio es el que tenemos que siempre mantener y tener en cuenta que las circunstancias y las condiciones también son cambiantes. El profesor, usted mencionaba también la informalidad. Ese también es prioridad nuestra. En este gobierno hemos subido más de 5 puntos la formalización, la formalidad. Sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, pero por primera vez, tal vez en nuestra historia, el empleo que se ha generado ha sido en su mayoría empleo formal. Eso no sucedía antes. La reforma que hicimos tributaria última ya tiene unos resultados muy positivos en esa dirección. Ya hay un estudio muy recientemente publicado con cifras contundentes diciendo, mire, esta reforma, y la están divulgando como un ejemplo para la formalización, es una reforma que está produciendo resultados y compartimos plenamente esa frase que usted dijo, que la informalidad es la fuente de muchos de nuestros problemas, no solamente el tema de la seguridad social, la falta de financiación de la seguridad social y todo lo que eso implica, sino del funcionamiento del Estado en general y de la economía también. Por eso, seguir formalizando a un ritmo lo más alto posible debe ser prioridad del gobierno, lo es y lo seguirá siendo. Lo que me lleva
al tema que mencionó el profesor Tom Sargent, el tema de la paz y las certidumbres y las incertidumbres. Y yo quiero aprovechar este escenario para hacer una serie de manifestaciones y de aclaraciones, porque creo que en la medida en que nos vamos acercando hacia esa paz, lo más importante es que el país y ustedes, todos tienen unas posiciones importantes, entiendan bien qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos, porque de eso va a depender muchísimo el futuro de nuestra economía, el futuro de nuestro país. Se han generado muchas incertidumbres sobre la paz a raíz de malas interpretaciones o desinformaciones deliberadas, y por eso es tan importante aprovechar escenarios como estos para poner los puntos sobre las íes y poner las cosas en un terreno claro para que se entienda exactamente qué es lo que se está haciendo. El proceso de paz ha sido un proceso que desde el comienzo, hace 5 años, un poco más de 5 años, lo planeamos muy bien, lo diseñamos una hoja de ruta. Yo me rodeé de asesores internacionales que tuvieran experiencia real en diferentes procesos alrededor del mundo. Estudiamos todos esos procesos, estudiamos los procesos que hemos hecho aquí en Colombia, qué funcionó, qué no funcionó, y así diseñamos esa hoja de ruta que nos llevó a dividir el proceso en 2 fases. La primera fase, una fase secreta, aprendimos que la agenda de un proceso era casi el 50% de la negociación. Nos vamos a poner de acuerdo sobre qué puntos para lograr la paz, y por eso nos dedicamos en la primera fase a establecer esa agenda. La establecimos, la hicimos pública, y ahí comenzamos esa segunda fase, la negociación sobre los puntos de la agenda. Y cada punto también tenía su razón de ser, tenía un propósito para que esa paz realmente fuera algo beneficioso para el país, estable, duradera. Y así surgieron los puntos que están en la agenda con las FARC. Quiero compartir con ustedes una anécdota reciente que me sucedió en Medellín. ProAntioquia, esa institución que tienen los industriales antioqueños, se alió con EAFIT, la Universidad de EAFIT, para hacerle un seguimiento detallado al proceso de paz. Con razón, y algo que yo le di la bienvenida desde el principio, ellos han venido señalando, estudiando, analizando las preocupaciones, los puntos que se han venido negociando, y me invitaron a recibir el último informe. Yo me senté con los profesores, el profesor que está dirigiendo ese estudio, ese seguimiento, y el profesor me dijo: mire, presidente, usted, como sabe, venimos haciendo un seguimiento muy cercano al proceso y tenemos muchas preocupaciones que queremos plantearle. Le dije: con mucho gusto. Entonces comenzó: pues estamos muy preocupados por el tamaño, el posible tamaño y el posible número de las zonas donde se van a concentrar los guerrilleros. Estamos preocupados porque no tenemos todavía muy claro cómo es que se van a desarmar y cuándo es que se van a desarmar, y sobre todo qué va a pasar durante ese proceso de concentración y desarme. Ellos podrán salir al resto del país, podrán hacer política o no podrán hacer política mientras eso sucede. Estamos muy preocupados con la forma como se van a elegir los magistrados de ese tribunal especial que se creó
para juzgar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y estamos muy preocupados con lo del plebiscito. ¿Va a haber plebiscito? ¿No va a haber plebiscito? ¿Qué va a pasar ahí? Y le dije, profesor, pare ahí, por favor. Usted ha venido haciendo un seguimiento sobre todos los puntos del acuerdo o los acuerdos que hemos logrado. Dígame una cosa, ¿tiene alguna preocupación? ¿Tiene algún comentario negativo? Algo que a los industriales que lo contrataron a usted y con los cuales usted ha compartido este estudio permanentemente, algo que realmente le preocupe. Y me dijo, pues la verdad no, lo que hemos revisado nos parece totalmente normal y conveniente. Y le dije, pues bien, lo que usted ha revisado es el 90% de la negociación, que ya está concluida. Y lo que usted me dice que es motivo de preocupación es precisamente lo que se está negociando en este momento, lo que falta. Y por supuesto, no puedo decirle con certeza qué va a pasar porque eso es producto de una negociación, pero me da una tremenda tranquilidad, una gran tranquilidad, que usted me diga que el 90% de la negociación que ustedes han venido analizando desde el principio les produzca total tranquilidad a ustedes, los industriales de Medellín, de Antioquia, porque precisamente eso es lo que el país tiene que conocer. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes aquí en Asofondos y que el país comenzara a conocer, porque hay una inmensa desinformación e ignorancia sobre los acuerdos. Yo estoy comenzando a preguntar en los escenarios como estos, cuando hablamos de este tema, ¿cuántos de los colombianos han hecho algo parecido a lo que hizo el profesor y por lo menos se han leído los acuerdos? Y en la inmensa mayoría de los casos, cuando hago esa pregunta, 1, 2, 3 o máximo 5 personas alzan la mano. Yo quiero hacer esa pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes han leído los acuerdos? Miren, son 6, 7 personas en un escenario como este. ¿Eso qué quiere decir? Yo sé que Cecilia se los ha leído porque Cecilia es muy disciplinada. Eso es lo que realmente va a suceder ahora hacia adelante. Es un gran ejercicio de pedagogía para explicar que aquí no estamos entregando el país, que aquí no estamos ni vamos a expropiar a nadie que esté cultivando su tierra legalmente, que aquí no estamos entregando a las instituciones colombianas ni nuestras políticas económicas, eso no fue ni siquiera discutido, que aquí no estamos debilitando ni estamos disminuyendo a nuestras Fuerzas Armadas, todo lo contrario, y que todo lo que hemos negociado va a ser de inmenso beneficio para el país. Por ejemplo, doctor Montenegro, la informalidad, el punto 1 del acuerdo, tiene que ver con desarrollo rural integral. Si uno lee los acuerdos, ¿qué contiene ese acuerdo? El compromiso del gobierno de llevar bienes públicos al campo, de pararle bolas al campo, de invertir en el campo, donde está concentrada la pobreza, la desigualdad y la informalidad. La informalidad en las ciudades, me corregirá Lucho, de las 13 ciudades son ¿qué? 48. En el campo es 88%. De 48 a 88%. Por eso, cualquier cosa que nosotros como país hagamos para mejorar la calidad de vida y
y el desarrollo del campo va a tener unos retornos sociales, económicos y políticos inmensos, porque allá está concentrada. ¿Por qué? Por causa del conflicto. Era un círculo vicioso que queremos convertir en un círculo virtuoso. Y cuando uno se lee los acuerdos, lo que vamos a llevar son carreteras, hospitales, colegios, proyectos productivos, asistencia técnica. No vamos a expropiar a nadie. Los agricultores lo que tienen que estar es muy contentos porque vamos a invertir en el campo, con un altísimo retorno en todo sentido. El segundo punto, el tema de la participación política. Ahí nuevamente tiene que ver con la informalidad. Hay muchas regiones que por causa del conflicto no se sienten representadas. No hay ni siquiera presencia del Estado. Han estado muchas de ellas bajo la félula de las FARC durante 3 generaciones. ¿Qué queremos hacer aquí con ese punto de la participación política? Que esas regiones tengan algún tipo de representación, así sea temporal, en el Congreso de la República, y que puedan elegir unos representantes a la Cámara que los representen en las instancias de poder, en el poder legislativo, para que precisamente esa informalidad política se pueda corregir. Y aprovechar esa circunstancia, y eso lo hemos venido hablando con los partidos políticos, con todos los partidos políticos, de aprovechar esta circunstancia para hacer unas reformas en nuestro sistema político que son absolutamente necesarias. Con Clara López hemos hablado tanto de la necesidad de darle cumplimiento a esa constitución que el senador Navarro ayudó a redactar y presidió, de la oposición, un estatuto de la oposición, un verdadero estatuto de la oposición para fortalecer nuestra democracia. Pues eso es lo que también vamos a hacer. Vamos a ver si podemos también reformar para mejorar todo nuestro sistema electoral, aprovechando estas circunstancias. El tema del narcotráfico, un tema que yo insistí mucho en esa primera fase que tenía que quedar. ¿Por qué insistí en incluir el narcotráfico? Porque ha sido la fuente de financiación de toda esa violencia que hemos vivido durante 40 años. No solamente la guerrilla se financió con el narcotráfico, todos los grupos violentos, armados, y mucho de los problemas de la inseguridad ciudadana tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con ese flagelo que el mundo ha venido tratando de combatir. Allá estuvimos en Nueva York la semana pasada diciéndole al mundo, esta guerra contra las drogas, después de 40 años tenemos que reconocer que fracasó, tenemos que ser mucho más efectivos y tener enfoques mucho más prácticos. De esa misma forma, incluimos el punto con las FARC. ¿Para qué? Para que ellos se comprometieran a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y no, por lo menos no impidieran que el Estado llegue a esas zonas donde está concentrada la producción de coca y pueda reemplazar esa producción por cultivos lícitos. Y no solo eso, sino que ellos se comprometieron a romper todo vínculo y ayudarnos en la sustitución de cultivos. Y eso es un cambio casi que de paradigma de lo que hemos vivido en estos últimos 40 años. Lo discutíamos esta mañana con todo el equipo del embajador americano, ahora que estamos diseñando ya no el Plan Colombia, sino Paz Colombia, que acordamos con el presidente Obama hace unos meses en Washington. Va a ser un nuevo mundo. Podemos llegar como Estado a esas zonas infestadas con cultivos de coca y donde está concentrada buena parte de la pobreza y la violencia, porque ese narcotráfico no deja sino pobreza y violencia en esas zonas, y podemos llegar con bienes públicos, podemos sustituir los cultivos ilícitos y dejar de ser, porque a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho durante 40 años, lo decía yo en Naciones Unidas con mucho orgullo, pero también con mucha frustración, hemos sido el país
del mundo entero que más costos, que más sacrificios ha hecho en la lucha mundial contra las drogas, y a pesar de eso seguimos siendo el primer exportador de cocaína. Nunca hemos dejado de ser el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Ahora vamos a tener esa oportunidad de oro, porque en lugar de recibirnos con francotiradores y con minas antipersonal a nuestros policías y a nuestros soldados, cada vez que vamos a esas zonas, vamos a poder entrar como Estado, con la policía, con el ejército, pero también con el Banco Agrario, y también con los proyectos productivos, y también con el Ministerio de Educación, y desarrollar esas zonas, desarrollarlas para que produzcan riqueza, en lugar de producir pobreza y violencia. Eso es un cambio de paradigma en nuestra nación, aquí en nuestra Colombia, que infortunadamente ha vivido con este flagelo durante tanto tiempo. El cuarto tema, el tema de las víctimas, por primera vez en la historia de una resolución de conflictos armados como el colombiano, se logra que las dos partes acuerden una justicia especial para someterse a la justicia. Eso nunca se había hecho. Siempre se impone afuera, llega a Naciones Unidas o llegan dos países, imponen la justicia. Aquí acordamos una justicia. Pero no solo eso, acordamos poner las víctimas en el centro de la solución de ese conflicto. Y sus derechos, su derecho a la verdad, su derecho a la reparación, su derecho a la justicia y su derecho a la no repetición. Ese es el corazón de esta negociación. Y lo que logramos, el mundo entero lo está admirando, porque es la primera vez también que una guerrilla acepta entregar las armas y someterse a la justicia, los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Eso nunca había sucedido. Entonces, aquí hemos hecho algo muy importante que además garantiza que no va a haber impunidad, que es otra de las acusaciones. ¿Qué es que ahí negociaron una paz con impunidad? No, señores, todo lo contrario. Negociamos una paz sin impunidad porque los máximos responsables por primera vez van a ser sometidos a una justicia, juzgados, van a ser investigados, juzgados, condenados y sancionados. ¿Cuál va a ser la sanción? Parte de esa sanción es punitiva, parte de esa sanción es restaurativa, parte de esa sanción es reparativa. Son enfoques nuevos de cómo debe operar la justicia, pero habrá justicia y justicia suficiente. Algunos, siempre sucede, querrán mucho más castigo. ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz? Yo desde el principio lo dije con claridad, voy a buscar el máximo de justicia que me permita la paz. Y creemos que obtuvimos ese máximo de justicia muy por encima de los estándares mínimos internacionales, muy por encima de lo que nos obliga el Tratado de Roma, muy por encima de lo que nuestra propia Constitución nos permite y nos establece. O sea que creo que llegamos a un sanísimo equilibrio, donde por supuesto no todo el mundo queda contento, porque es imposible, un acuerdo de paz como estos es imposible que todo el mundo quede de acuerdo, pero lo que les aseguro es que en su gran mayoría, cuando se le explique a la gente lo que realmente se acordó, van a estar totalmente de acuerdo, porque ahí es donde uno tiene que comenzar a sopesar el mal menor, el costo de no hacerlo. Y ahí hay algo muy, muy interesante que para mí fue una lección de vida. Yo pensé, cuando inicié este proceso, que las víctimas, tantas víctimas, tenemos ya registradas 8 millones de víctimas,
iban a ser las más duras en esa discusión sobre dónde trazar la línea entre justicia y paz. Esa era mi expectativa. Lo que he aprendido es todo lo contrario, que las víctimas son las más generosas, las más dispuestas a perdonar, las más dispuestas a reconciliarse, que es tal vez el ciudadano promedio, el que no ha vivido la guerra, el que dice no, a esta gente hay que castigarla y castigarla mucho más duro, porque no entienden el beneficio de dejar de producir víctimas, porque no han sido víctimas. Eso para mí ha sido una lección de vida. Todo esto que les estoy diciendo hace parte de ese 90% del que les hablaba, que le dije al profesor de AFIT, ¿y usted tiene algún reparo sobre eso que se ha negociado, los detalles? 75 puntos tiene el punto de las víctimas. Me dijo, no. ¿Qué hace falta entonces? Y le dije al profesor, así como hemos venido respetando las líneas rojas que establecimos desde un principio, hace 5 años, establecimos unas líneas rojas, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, aquí no vamos a negociar las Fuerzas Armadas, no vamos a negociar la policía, que es además lo primero que se negocia en un acuerdo de esta naturaleza, porque los guerrilleros lo primero que quieren es que se acabe la policía o que se acabe el ejército con quienes se han venido combatiendo, y aquí no. Aquí la guerrilla colombiana, las FARC, ha aceptado que quienes los cuiden sean sus antiguos enemigos, porque viene una misión de Naciones Unidas, pero no cascos azules, viene una misión política, pero quienes van a garantizar la seguridad alrededor, por ejemplo, de los sitios donde se van a concentrar, es nuestra fuerza pública, nuestra policía y nuestro ejército. Eso también es algo sin precedentes que hemos logrado en esta negociación. Entonces falta, y estamos negociando en este momento, es cómo van a dejar las armas, a quién se las van a entregar, qué lapso de tiempo para que entreguen las armas. Era algo que mucha gente estaba diciendo, y muchos de los que se han dedicado a desinformar a los colombianos, que es que las FARC nunca van a entregar sus armas. ¿A quién se le puede ocurrir que yo iba a negociar un proceso de paz donde las FARC se queden con las armas? Pero eso caló, y todavía hay mucha gente que dice, es que las FARC no van a entregar las armas. Pues, inclusive con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en forma unánime, cosa que no sucede con frecuencia en los 70 años de Naciones Unidas, dijo, apoyamos el proceso de paz de Colombia y apoyamos un mandato para que la ONU verifique la dejación de armas y monitoree todo ese proceso para que se cumpla con lo que se pacte. A pesar de eso, todavía hay gente que dice que no, que eso no va a suceder. Pues eso es lo que estamos en este momento acordando. ¿Cuántas zonas? ¿Cuánto va a durar esa zona? 6 meses, 9 meses, 12 meses. ¿Qué va a pasar con los guerrilleros que llegan a esas zonas, se desarman después de que la zona desaparezca? Y hay mucha gente que dice, uy, esto va a aumentar el desempleo del país, esto va a ser algo realmente terrible para el país. Por Dios, la gente se lo olvida, llevamos nosotros desmovilizados más de 58.000 combatientes, paramilitares o guerrilleros, que hemos logrado absorber. Muchas de las empresas que al principio eran muy reacios a aceptar desmovilizados, hoy dicen, esta gente es muy buena trabajadora, denme más. ¿Y cuántos van a ser los desmovilizados de las FARC? Un número muchísimo menor a esos 53.000 o 58.000 que ya hemos desmovilizado. Y la economía colombiana y el campo colombiano va a absorber eso sin ninguna dificultad. Que es que eso va a costar ingentes sumas de dinero. No, no es cierto. Porque lo que vamos a hacer en materia de desmovilización no es nada extraordinario frente a lo que ya venimos haciendo.
Entonces, tenemos que acabar de negociar el número de zonas que van a desaparecer en un tiempo prudente y que después entonces quedan esas zonas susceptibles de lo que llaman el posconflicto, que no es nada diferente al desarrollo de zonas del país que han estado abandonadas durante 40, 50, 100 o 200 años. Y eso lo único que puede producir es beneficios. Falta el tema de la implementación de los acuerdos, de cómo va a refrendarse esos acuerdos. Hace 5 años yo también le prometí al pueblo colombiano, no se preocupen, que los colombianos tendrán la última palabra. Todo lo que acordemos será sometido a la voluntad de los colombianos. La gente me dijo, pero ¿usted para qué hace eso? Si no hay necesidad. Los demás presidentes que han firmado procesos de paz, la paz, tienen la facultad constitucional de hacerlo. Dije, pues a mí me parece que le da mucha más legitimidad y si queremos una paz sostenible y duradera, debe ser legitimada por el pueblo. Y comenzamos a ver cuál sería el camino más conveniente, más práctico, más fácil para legitimar esos acuerdos y llegamos a lo del plebiscito. Y el plebiscito es un ejercicio como de sustracción de materia. El referéndum no se puede porque el referéndum tiene que incluir cada punto en particular. La Asamblea Constituyente no es un sistema de refrendación de un acuerdo, entonces llegamos al plebiscito, sí o no, los acuerdos, cuando los expliquemos, pueblo colombiano, ¿usted aprueba o desaprueba? Aprueba y seguimos adelante, desaprueba y volvemos a la guerra, así de sencillo, y ese plebiscito se va a hacer, es otra certidumbre, porque también han dicho, no, es que el presidente está jugando doble. Por un lado le dice al pueblo que va a hacer plebiscito y por otro lado le está diciendo a la Corte Constitucional que se lo tumbe. No, señores, plebiscito va a haber y la Corte Constitucional, estoy seguro, porque no hay razones para tumbar ese plebiscito, y plebiscito va a haber. ¿Cuándo? Apenas se firmen los acuerdos, unos meses después, depende de la registraduría, se hace el plebiscito. Y paralelamente, en el Congreso de la República, se está aprobando un proyecto de acto legislativo, es decir, una reforma constitucional que le va a permitir al Congreso y al país cumplir con los acuerdos, hacer las reformas en un tiempo más corto. ¿Por qué estamos buscando eso? Porque la experiencia nos ha demostrado que hay que acortar los tiempos entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que se implementan. De otra forma, comienzan los problemas muy serios y por eso estamos haciendo eso. ¿Y esta paz qué nos va a producir? Más crecimiento económico. Lo decía el profesor Sargent, hacía el ejemplo de la guerra civil en Estados Unidos, de lo que se produjo después de pactar la paz. Lógicamente que nuestro conflicto armado no tiene la repercusión de la guerra civil en Estados Unidos, pero en las zonas de conflicto sí. En las zonas de conflicto colombiano se ha vivido durante mucho tiempo algo parecido a lo que se vivió en Estados Unidos durante la guerra civil. Y por eso los estudios, por ejemplo, de la Universidad de los Andes dicen, habrá zonas del país que van a crecer al 8, al 10 y al 12%, porque por primera vez van a tener oportunidades de inversión, oportunidades de desarrollo. El impacto, por ejemplo, que dicen las amas de casa en Bogotá o en Medellín o aquí en Cartagena, y la guerra o la paz, ¿a mí en qué me beneficia? En mucho. Va a haber más empleo. Hay 8 millones de desplazados que van a los cinturones de miseria de las ciudades y que si no consiguen empleo se dedican a robar. Entonces la señora o la mamá que se preocupa por la seguridad de su hijo cuando va al parque, que de pronto lo roben en el trayecto de la casa al parque,
que piense dos veces en el siguiente sentido. La paz le va a reducir la inseguridad en las ciudades y entre otras razones porque la policía y el ejército en buena parte de sus unidades están hoy dedicadas a la guerra. Allá en la policía tenemos centros de entrenamiento de policías antiguerrilla. Todas esas unidades se van a poder dedicar a la seguridad ciudadana, porque no vamos a reducir el número de efectivos del ejército en la policía, todo lo contrario, los estamos fortaleciendo. Entonces, ahí hay otro inmenso beneficio en el diario vivir de los ciudadanos. Y el sentido común. Hay gente que está asustada con la paz, por el cambio. La gente le tiene miedo al cambio. Y como los han desinformado, por ejemplo, algo que hizo Carrera, a mí me sorprende que gente muy informada todavía crea que eso es cierto, que es que le vamos a pagar un sueldo de 1.800.000 pesos a cada guerrillero por muchísimo tiempo. Eso es absolutamente falso. ¿De dónde salió esa información? No sé, pero hizo Carrera. Entonces, lógicamente, todos los colombianos que tienen sueldos inferiores al 1.800.000 pesos, que es la inmensa mayoría de los colombianos, dicen, pero eso sí no es aceptable. Y son ese tipo de desinformaciones que han venido sembrándose con mucha efectividad, pero que son las desinformaciones que tenemos la obligación, ojalá todos los colombianos, de aclarar, porque lo mejor que le puede pasar a este país es terminar una guerra de 90 años. Y los fondos de pensiones, ¿cómo se benefician? Pues de mil maneras. Una economía mucho más sólida, que ahí también, utilizando la presencia del profesor Sargent aquí, que él sabe de las expectativas racionales y del juego y la importancia de las expectativas en, por ejemplo, el comportamiento económico, el optimismo y el pesimismo. Yo leí el otro día una intervención que hizo el rector de la Universidad de los Andes a sus graduandos, donde les decía o les relataba una anécdota de unos ejecutivos en Silicon Valley, que uno le preguntaba al otro, ¿por qué usted es tan optimista? Y el optimista le respondió, porque yo no oigo noticias, yo leo estadísticas, yo leo hechos. Y algo parecido nos está sucediendo aquí en Colombia. Las encuestas y mucha gente dice, uy, el país va mal, va muy mal, y la economía va peor. Eso dicen las noticias o eso dicen los comentarios de algunos opinadores. Pero ¿qué dicen los hechos? ¿Qué dicen las estadísticas? Que la industria va a crecer este año, a pesar de la baja del precio del petróleo, que como decía el doctor Montenegro, nos ha golpeado duramente, a pesar del entorno regional que es el peor en muchísimo tiempo. La industria va a crecer más del 7,5% por primera vez en 20 años. La construcción va a crecer cerca del 10%. Las inversiones en infraestructura hasta ahora están comenzando. Ustedes van a ver a Colombia en los próximos 3, 4 años realmente en obra. Con el gobernador aquí hicimos la inauguración hace una semana de una pequeña obrita de lo que estamos haciendo, cerca de más de 25.000 millones de dólares, eso nunca se había visto en la historia, y eso hasta ahora está comenzando. Eso solo le va a sumar al crecimiento económico en los próximos años entre 1 y 1,5%. Que esta mañana subió el desempleo, según el DANE, sí, subió, es cierto, pero veníamos reduciendo el desempleo mes tras mes durante 45 meses seguidos, con una excepción. Y hemos creado más empleo formal por primera vez que empleo informal. Que la inflación ha venido subiendo, sí, cierto, el fenómeno del Niño, la devaluación nos pegó la inflación. Y hoy el Banco de la República
para pegarle un frenazo a esas expectativas de inflación, subió 50 puntos la tasa de interés. Pero ahora que ha venido cediendo la devaluación y el niño, ustedes lo han visto, pues ya se está desapareciendo, pues eso también va a tener un impacto muy positivo en la inflación en el segundo semestre, para poder volver a esa franja entre el 2 y el 4%. O sea que hay motivos para ser optimistas, y el optimismo es muy importante para que la economía también tenga un mejor futuro. Y la paz nos va a sumar, algunos dicen 1, otros dicen 1,5% de crecimiento de por vida. Entonces sí hay razones para ser optimistas, hay razones para ser optimistas, y yo con eso quiero cerrar diciéndoles que todas esas preocupaciones, doctor Montenegro, ya puntuales que tienen los fondos de pensiones, sé que las han venido discutiendo con el superintendente, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Trabajo, y lo que usted puede estar seguro, y todos ustedes, es que este gobierno es un gobierno, primero que todo, amigo de la inversión, amigo del crecimiento, amigo de los fondos de pensiones. Ustedes generan ya un ahorro que se equipara a cerca del 20% del PIB. Eso es muy importante. Entonces tenemos que consentirlos también, dejar que jueguen su papel en la economía, un papel muy importante. La inversión, que ese es otro motivo de optimismo. Cuando yo inicié la apertura económica hace 25 años como ministro de Comercio Exterior, primer ministro de Comercio Exterior, mi sueño era, ¿cuándo será que Colombia tiene una tasa de inversión parecida a los países asiáticos, a esos tigres que crecían al 8, 9, 10%, que tenían tasas de inversión del 30% o parecida, entre el 25 y el 30%? Pues este año llegamos a ese porcentaje. Nuestra tasa de inversión este año, doctor Montenegro, está llegando al 30%. ¿Y eso qué significa? Eso significa que habrá crecimiento económico hacia el futuro. Tenemos que hacer todo lo posible para que se mantenga esa tasa de inversión. Reglas estables del juego, economía sólida, disciplina fiscal. Nos han aumentado nuestro grado de inversión, nuestra calificación en 2 oportunidades. Nuestro objetivo es que nos lo vuelvan a aumentar una vez más antes de terminar el gobierno, que una de las calificadoras bajó el pronóstico de estable a negativo, pero hablamos con ella. ¿Por qué? Simplemente como una advertencia para que aprobemos la reforma tributaria. Soy el primero en reconocer que hay una necesidad de esa reforma tributaria, nunca lo he negado y la vamos a hacer aprobar. Y los queridos representantes aquí presentes nos van a ayudar en eso. Entonces, queridos amigos, lo que quiero decirles es que aquí no hay sino motivos para ser optimistas, que la paz está cada vez más cerca. Yo espero que ese plebiscito se pueda presentar de aquí a septiembre y que todos ustedes voten sí al plebiscito. Muchas gracias.